La primera vez que escuché el nombre Brandon Sanderson no fue en una librería, no fue en redes sociales, ni en las noticias. Fue nada más y nada menos que en la primera cita con mi novio el día que nos conocimos. Nuestra primera cita fue el 1 de octubre del 2022 en New York. Y él inicialmente me escribió por Hinge y me invitó a tomar unos vinitos ese sábado. Yo me acababa de mudar sola a Nueva York, no tenía amigos, no tenía planes todo el fin de semana. Y porque nuestra cita era a las 3 de la tarde, yo decidí ir a la ciudad, porque vivía en Brooklyn un par de horas antes, y ir a uno de mis cafecitos favoritos a leer antes de ir a conocer a este hombre misterioso. Me fui con un libro bajo el brazo porque me fui leyendo en el metro y no me di cuenta que no entraba en la cartera. Es una novela histórica de como este tamaño gigante de Ken Follett. Y después de un par de horas, ya había leído, me tomé mis cafecitos, iban a ser las 3 de la tarde, y me pongo a caminar hacia el restaurante donde nos íbamos a encontrar. Y en camino me doy cuenta que tenía un libro en la mano que no entraba en la cartera, no tenía bolsillos. Y me paré al frente de un basurero y dije como, ¿será de solo tirarlo? Para no verme medio ridícula llegando a nuestra primera cita con este libro gigante en la mesa. Y estuve a punto de tirarlo a la basura y dije, no, si no le gusta leer, no creo que funcione, no creo que me interese estar con él, ya nada. Llegué, nos conocimos y ese día cambió nuestra vida para siempre. Pero lo primero que hicimos, gracias a que yo llegué con este libro gigante en la mesa, fue pasar una hora entera hablando de libros. Y todas nuestras primeras conversaciones fueron sobre nuestros libros favoritos. Y ese día él me habló de uno de sus autores favoritos que tenía que leer, que es nada más y nada menos que Brandon Sanderson, de quien vamos a estar hablando hoy. Pocas semanas más tarde de esa primera cita, me di cuenta que mi nuevo novio no solo tenía esos libros en Kindle, que eran los que leía de noche, también tenía los libros físicos de los mismos libros. A todos sus amigos les encantan leer estos libros y se escriben y hablan de las nuevas series y de las sagas y del nuevo personaje. Desde ahí algo se me quedó en la cabeza como que algo está pasando por aquí. Este man es un crack, está interesante. Y me metí a investigar y me metí en un hueco negro. Muy rápidamente me topé con muchísimos artículos acerca del empresario que este escritor es. Además de un excelente escritor, es un empresario extraordinario. Y así terminé enamorada investigando de todas las estrategias que utilizan para tener una empresa multimillonaria de libros de fantasía y ciencia ficción. Es el perfil perfecto para dar por inaugurada la temporada de Vender sin Vender en este podcast, porque ya se viene la edición de este año de Vender sin Vender. Así que, primero lo primero, ¿quién es Brandon Sanderson? Es uno de los autores de fantasía y de ciencia ficción más prolíficos y exitosos del siglo XXI. Ha escrito no 10 libros, no 20 libros, más de 70 libros y ha estado en la lista de los New York Times bestseller más de 15 veces. La parte más cool es que tiene una comunidad global de millones de personas súper cercanas a su arte, súper cercanas a sus historias, que confían tanto no solo en sus libros, sino en su empresa, que precompran sus libros sin ni siquiera saber de qué van a hacer, qué título van a tener, y están dispuestos a prepagar y precomprar libros 9 meses antes de recibir. Libros misteriosos que ni siquiera saben de qué son o cuáles son sus nombres. Brandon Sanderson también es profesor de la universidad de escritura y también es un empresario multimillonario con un equipo de 64 empleados, lo cual es súper raro para un escritor y además súper cool. Su cofundadora, la COO que está encargada de todas las operaciones, es su esposa. Entonces ella maneja toda la parte operativa y él maneja toda la parte creativa. Y dentro de esta empresa, que se llama Dragonsteel Entertainment, se encargan de todo de principio a fin, desde la escritura de los libros, obviamente, pero también la edición, la producción, el arte, la distribución, dependiendo el libro, y la logística. También trabajan con ciertas editoriales, pero están caminando cada vez más a encargarse de principio a fin de todo el proceso. De nuevo, algo extremadamente raro en la industria de un escritor tan prolífico, tan famoso y tan exitoso. Y mi parte favorita, después de leerme todos los artículos que encontré sobre él, escucharme sus podcasts, consumir su contenido, consumir sus videos de YouTube, que ya vamos a analizar toda su estrategia de contenido digital, lo que más me marcó es que
si bien es conocido por estos mundos imaginarios y fantásticos que ha construido desde su imaginación en estos libros, en estos universos, porque él tiene el Cosmere, que es este mundo como de los Marvel, donde hay estos planetas y estos personajes que se van intercalando y aparecen en diferentes sagas, en diferentes momentos, en diferentes planetas. Pero la parte súper cool es que esa creatividad mezclada con su cerebro de negocios, gracias a que sabe vender claramente, ha podido traer esta realidad imaginaria a este mundo. Ha podido crear en este mundo 3D unas oficinas, un equipo, una rutina, eventos y una comunidad igual de mágica que estos libros de fantasía. Y obviamente cumple con todos los requisitos de cerebros extraordinarios de los cuales vamos a estar hablando en el podcast. En el episodio 179 empezamos con David Ogilvy y Brandon Sanderson cumple con estos mismos requisitos, que ha logrado cosas extraordinarias, definitivamente. Está redefiniendo la industria de lo que significa ser una autora, un autor, un escritor, lo que significa vender un libro, lo que significa distribuir un libro, y también ha estado haciendo su trabajo por décadas, de una manera no solo exitosa, pero con mucha ilusión y muy energizado. Ama su trabajo. Brandon Sanderson no está pensando en ya me quiero retirar para poder descansar, ya publiqué 70 libros, ya no quiero más. No, está energizado, está inspirado, está enfocado y más bien está pensando en cuántos libros ojalá me queden años para poder escribir con este nivel de intensidad, de compromiso. Está buscando sostener y guardar y aprovechar la energía disponible que tiene para poder seguir escribiendo sus historias. Para ya irnos con los principios inspiradores de su éxito y empezar a analizar su cerebro de negocios, te saqué notas de este episodio personalmente, como siempre. Estas notas son completamente gratuitas. Es un PDF de como 5 páginas con las notas, las referencias, los ejercicios para que puedas enfocarte en el episodio. Y número 2, hay un solo cupón para esta edición de Vender Sin Vender 2025 que sale este mes. El cupón es de $77 de descuento. Así que para las notas, entra a mi Instagram, Isa García, y haz clic para mandarme un mensaje por interno. Y vas a mandarme el número de este episodio por mensaje, por DM, solo con el número 181-181. Pero si también quieres el cupón de $77 para Vender Sin Vender y las notas, entonces me mandas el número 181 y cupón, todo pegado, como si fuera un código, y se te van a detonar el cupón y también las notas de este episodio. Ahora sí, principio número 1. Haz que tu estilo de vida sea la gasolina de tu éxito. Amo con todo mi corazón que Brandon Sanderson habla muy abiertamente de su horario, de su manera de trabajar y que se levanta siempre al mediodía. Dice esto en todas las entrevistas, con toda casualidad, con toda comodidad. Me levanto a las 12, 1 de la tarde. Lo primero que hace cuando se despierta es ir al gimnasio por 1 hora y dice que no va al gimnasio para entrenar duro, para bajar de peso ni para ganar músculo, sino que va al gimnasio. Por un lado, obviamente es bueno para su salud, es bueno para su cuerpo, pero para él ir al gimnasio y mover su cuerpo es un tiempo de pensar en sus ideas y de desarrollar sus historias. Es decir, para germinar las ideas que está desarrollando y avanzar en su cabeza las historias que está escribiendo. Este movimiento físico, este oxígeno a su cerebro, le ayuda a pensar profundamente. Y directito del gimnasio se regresa a trabajar y escribe en un bloque de 4 horas, de 2 de la tarde más o menos a 6, 6 y media de la tarde. Cuando llegan las 6, 6 y media de la tarde, tiene un límite no negociable en el que para de trabajar, cierra la computadora y tiene delimitadas 4 horas para pasar tiempo con su esposa y con sus hijos y tiempo en familia. Él se puso este límite porque se dio cuenta que era muy fácil para él perderse en su proceso creativo y no parar de trabajar. Vivir en estas realidades alternas, en el Cosmere, en estos planetas y descuidar sus relaciones con su esposa y con sus hijos, porque claramente ama trabajar. Se puso esta regla en la cual no importa si hay alguien en casa, no importa si están todos de viaje, no importa qué está sucediendo, en esas 4 horas al día no se trabaja. Y ya cuando todo el mundo se va a dormir alrededor de las 10, 10 y media de la noche, él se regresa a escribir por un segundo bloque de 4 horas hasta tipo 2 de la mañana. En ese periodo es su tiempo favorito para escribir, no hay ruido, no hay distracciones, pero después de eso no se va a dormir todavía. Se da un par de horas de tiempo divertido, como él lo llama, que son un par de horas para hacer lo que le da la gana, para jugar videojuegos, para estar en redes sociales, para leer o hacer lo que sea que tiene ganas. Recién se va a dormir como a las 4 o 5 de la mañana.
y después duerme hasta mediodía del día siguiente y lo vuelve a comenzar. No trabaja en un escritorio tradicional, no le gusta trabajar en una oficina, en una computadora, como que en una silla con espalda recta. Le gusta escribir en la hamaca, en la chimenea, en el sofá, y dice que siempre está cambiando de ubicaciones por la casa y por la oficina, porque su casa está conectada con los headquarters de la oficina, que es una oficina súper grande para más de 60 personas. Pero dependiendo cómo se siente o lo que está escribiendo o lo que tiene ganas, elige una diferente ubicación para trabajar. Yo me sentí tan identificada porque yo soy igualita. Yo necesito trabajar en una diferente ubicación de la casa o de mi oficina, dependiendo qué estoy haciendo, en qué estoy trabajando y el vibe. Cuando le preguntan a Brandon Sanderson cómo hace para mantenerse tan energizado por tanto tiempo con su trabajo, porque, ojo, no es un escritor que saca un libro cada 3 años, es un escritor tan prolífico que escribe como 2.500 a 3.000 palabras al día. A sus 50 años ha publicado 70 libros. Entonces, ya podemos ver que su tempo y su nivel de producción es súper alto para un escritor. Él responde que su clave es dividir sus días en estos 2 bloques de 4 horas separadas de escritura, que una vez probó tratar de como que obligarse a escribir por 8 horas seguidas, tipo un estándar más tradicional de 9 a 5 o como un día laboral. Y dice que se quemó súper rápido, que no era sostenible, pero que gracias a que divide estos bloques en segmentos de 4 horas, con diferentes actividades tejidas alrededor de ellas, es como que su cerebro se oxigena, se recarga y se reenfoca. Su sistema energizante a nivel micro, a nivel diario, consiste en seguir sus propias reglas y su propio horario, de funcionar de acuerdo a sus propias preferencias y de lo que le funciona a él, pero también de tener estos límites y esta estructura que prioriza todo el resto de cosas que son también importantes para él. Su familia, su diversión, dormir suficiente, pero él también habla de una estrategia más macro y más a largo plazo para mantenerse energizado y comprometido y muerto de ganas y motivado. Y es similar en que tiene que ver con mantener este dinamismo, este oxigenamiento. Es parecida a la que hablamos en el episodio 180 acerca de funcionar en temporadas como atleta. Porque Brandon Sanderson dice que él nunca se ha quemado, nunca ha tenido burnout, a pesar de que produce tanto, gracias a que nunca se permite o se deja quedarse demasiado tiempo en el mismo libro, proyecto o historia. Le ayuda muchísimo cambiar de tema, cambiar de mundo, cambiar de género, cambiar de enfoque, y que si ya ha pasado una temporada metido escribiendo una historia de libros de niños de fantasía, lo que hace es tener mucho cuidado con no quedarse demasiado tiempo y quedarse como en un hueco negro dentro de la misma historia. Se asegura de cambiar de género y de que el siguiente libro que va a escribir sea uno de adultos, en ciencia ficción, en otro mundo, en otra saga. Entonces también trabaja en múltiples libros al mismo tiempo y maneja estos como ciclos creativos, variados y dinámicos para evitar quedarse estancado en una sola historia. Su antídoto contra el burnout es cambiar de historia, cambiar de músculo mental y del ángulo que está utilizando. Y ese dinamismo, ese cambio, ese nuevo ángulo es lo que le mantiene energizado. Y dice que esto no solo le vuelve a reenfocar, sino que le recuerda por qué ama la escritura. Quiero que notemos que el estilo de vida de Brandon Sanderson no es instagrameable, no es perfecto, no es, entre comillas, balanceado, no se toma su jugo verde, no medita por 5 horas, no es, entre comillas, organizado. Es simplemente un estilo de vida que claramente funciona. Funciona para su trabajo, funciona para su familia y funciona para sus prioridades. No está tratando de levantarse a las 5 de la mañana con el club de las 5 a.m. Simplemente encontró a través de experimentos y a lo largo del tiempo lo que es sostenible y energizante para él. Me encantaría poderles ver la cara a todos estos reporteros sofisticados de periódicos famosos cuando él les dice, me duermo a las 5 de la mañana, me levanto a mediodía, con total normalidad, como si fuese el horario más casual del mundo. Es un gran recordatorio de que si encontramos lo que nos funciona, tenemos que respetarlo y después repetirlo. Y después no cambiar lo que no está dañado. No se trata de lo que le funciona al mundo, ni de la tendencia del momento en redes sociales o TikTok. Se trata de lo que nos energiza y la estructura que nos ayuda a crear con enfoque. Estas decisiones que él toma son para tener una vida que le ayuda a escribir la cantidad de libros que él quiere escribir, a desarrollar las historias que él quiere desarrollar y al mismo tiempo a mantener nutridas las relaciones que él quiere priorizar de la mano de su satisfacción creativa.
el estilo de vida y la estructura que construimos necesita ser sostenible, duradera por décadas, y no debería tratarse de cómo suena o cómo se ven las fotos de Instagram. Simplemente debería priorizar que sea una estructura que sostiene y enfoca las prioridades que de verdad importan para ti. Principio número 2. La obra de arte no es el libro, la obra de arte es el autor. Brandon Sanderson decidió que quería ser escritor cuando regresó de hacer su semestre en el extranjero en Corea del Sur en su segundo año de la universidad. Y salir del mundo en el que había estado toda su vida hasta ese momento y irse a vivir unos meses en Corea del Sur plantó esta primera semillita. Fue un momento muy inspirador para él de ver diferentes idiomas, diferentes culturas y de esta posibilidad de imaginar nuevos mundos, nuevas maneras de funcionar, nuevas maneras de vivir. Alrededor de este viaje también se dio cuenta que lo que más amaba hacer es leer y jugar videojuegos, y la única cosa que amaba igual que esas dos otras cosas era escribir. Y me encanta que él siempre describe la actividad de escribir libros como una de las actividades que más le energizan. Genuinamente es una de sus cosas favoritas en el mundo. Pero el problema era que cuando tomó esta decisión en su segundo año de la universidad, era malísimo escribiendo y no tenía ningún tipo de experiencia, ni con la escritura, ni tomando clases de escritura, ni desarrollando una narrativa. Y entonces tomó dos decisiones importantes y súper inspiradoras. La primera fue cambiar su carrera a literatura, no solo para aprender y tomar las clases sobre cómo escribir, sino para también poder utilizar esos años en la universidad y esas clases para empezar a desarrollar sus libros, para duplicar su eficiencia y su efectividad. De que si ya iba a tener que escribir cosas en sus clases, porque no solo ya empiezo a desarrollar mi narrativa, mis mundos, mis personajes que quiero de verdad publicar. La segunda fue que en algún lado escuchó que los primeros 5 libros de cualquier autor son malos. Entonces que no deberías tener ninguna expectativa con tus primeros 5 libros y que son esta como práctica inicial. Él hizo un plan estratégico que le quitó toda la presión y dijo, o sea que no necesito ser bueno todavía. No necesito saber cómo escribir novelas todavía. Quiero ser escritor, pero voy a tener que primero escribir 5 malas novelas. Se dio permiso de decir, todavía puedo ser malo. Por mis primeros 5 libros puedo ser un pésimo escritor y por ende mi trabajo es empezar lo antes posible, terminar 5 libros lo antes posible como entrenamiento, como exploración, como práctica y sin ningún tipo de expectativa de nada, ni de aplausos, ni de validación, ni de dinero, ni de ventas. Y decidió que solo cuando llegue al 6º libro iba a empezar a averiguar cómo venderlo, cómo generar dinero. Mientras estudiaba en la universidad, consiguió un trabajo en un hotel y cogió el turno de la noche, porque obviamente en ese turno no pasan muchas cosas. Escribía todas las noches de medianoche a 5 a.m. Desde ahí descubrió que en esas horas se escribe súper bien y que le funciona y que le encanta. En esos siguientes 5 años escribió y terminó 13 libros. Es demasiado loco esta persona y su capacidad para escribir y producir. Esta cantidad de libros es una locura. Sus libros no son libros casuales, entre comillas, normales de 300 páginas. Sus libros tienen como 900, 1000 páginas. Son gigantes. Y en estos primeros 5 que escribió de práctica, se obligó a escribir de diferentes géneros, diferentes ángulos y simplemente practicar, investigar, experimentar y desarrollar más que nada los instintos de escritor, que son necesarios para desarrollar buenos personajes, identificar qué es una buena historia, editar la narrativa. Y su mentalidad fue súper enfocada, súper realista, anclada a largo plazo, porque desde el día 1 él no dijo, voy a escribir un libro y lo voy a vender por millones de dólares en el primer intento y seré famoso inmediatamente y todo va a ser perfecto de la noche a la mañana. Él dice que tenía muy claro que primero tenía que convertirse en alguien digno de ser leído. En una de las mejores, más profundas y largas entrevistas que encontré de él fue la que le hizo Tim Ferriss en su podcast. Y Tim le pregunta cómo se siente escribir un libro de más de 900 páginas para después decidir, lo voy a guardar, no se lo voy a enseñar a nadie y nadie lo va a leer. A lo largo de su carrera, no es que solo fueron esos primeros 5 libros que archivó y que nadie nunca los leyó, ya como escritor profesional,
ha archivado otros 3 libros igual de largos y ya terminados porque no estaba satisfecho con el resultado. Y Brandon Sanderson le respondió algo icónico y le dijo, una mentalidad clave, que es una de mis reglas más importantes, es recordar que como escritor, la obra de arte no es necesariamente el libro que estoy escribiendo. La verdadera obra de arte eres tú como escritor, porque todo el tiempo que pasas escribiendo te está mejorando como escritor y eso es lo más importante. Me sirve pensar en el libro casi como un subproducto y de enfocarme en que yo soy la obra de arte. El libro es el producto y es lo que vendo, obviamente importa, pero tener esa perspectiva me ayuda muchísimo. Y si te das cuenta, esa perspectiva es súper parecida al principio del que hablamos en el episodio 180 sobre Michael Jordan, acerca de cómo Michael Jordan respetaba tanto su práctica. Y es paradójico porque estas dos personas extraordinariamente exitosas no hablan primero de ganar torneos, de vender sus libros, de ganar premios. Hablan primordialmente del respeto al tiempo que toma convertirse en una persona que es capaz de producir esos excelentes resultados. Hablan de acumular las horas, hablan de acumular las prácticas y hablan de este proceso de desarrollar la destreza y los instintos, que son como las piezas de rompecabezas más grandes. El primer libro que Brandon Sanderson vendió fue recién el número 13. Terminó 13 libros antes de vender uno, antes de ganar dinero y antes de que alguien le haga caso y le pare bola. El primer año que hizo dinero de vender este primer libro fueron $2,500 en todo el año. Alrededor de ese tiempo se casó, su esposa era profesora y ella los mantuvo por muchísimo tiempo con su sueldo de profesora mientras él seguía escribiendo y sacando adelante su carrera como escritor. Así fue como eventualmente terminaron creando y construyendo esta empresa multimillonaria que manejan los dos ahora. Solo para contrastar el avance que ha tenido Brandon Sanderson, en el 2005 habían solo 3 personas que llegaron a su evento de un lanzamiento de un libro. 3 personas. Pues en el 2024 se vendieron 7,500 tickets a su conferencia en menos de una hora. Hay 19 años entre un evento y el otro. Lo que quiero que notemos es que el crecimiento del desarrollo de Brandon Sanderson fue lento. Le tomó 13 libros vender el primer libro. Y el éxito que está teniendo ahora es después de 70 libros terminados y publicados. Le ha tomado toda su vida. Pero su estilo de vida ha sido el mismo durante todo ese tiempo. Escribir, escribir y escribir todos los días y ser mejor escritor todos los años. Es tan refrescante escuchar esta claridad, esta visión, este enfoque de una persona que ha llegado tan lejos, pero con los pies sobre la tierra, porque a veces podemos ser tan arrogantes cuando queremos solo nacer expertos, empezar en la cima o asumir que solo porque le pusimos esfuerzo a algo o porque nos costó, significa que es bueno o significa que nos merecemos aplausos. ¿Cuánto más seríamos capaces de lograr, de crear, de avanzar si desde el principio pensamos como Brandon Sanderson y decimos, sé que mis primeros 20 episodios del podcast van a ser malos mientras antes los publico mejor? Sé que mis primeras 100 ventas van a ser cringe, vergonzosas, forzadas, mientras antes las hago mejor. Si decimos los primeros años de crear contenido, mis fotos van a ser malas, mis captions no van a ser auténticos y mientras antes los hago mejor. Esta frase de Brandon Sanderson se nos tiene que quedar tatuada en el corazón y el cerebro de negocios. La obra de arte no es el libro, la obra de arte es el autor, que significa que la obra de arte, el enfoque, el resultado no es tu producto, no son tus ventas. La verdadera obra de arte eres tú como empresaria y la empresa que estás construyendo y desarrollando. Eres tú como creadora de contenido, eres tú como líder y cuando el enfoque está en eso, entonces, paradójicamente, producimos mucho más y avanzamos mucho más y nos mantenemos más enfocadas, más enfocados, porque podemos jugar el juego por décadas. Y ahora el principio número 3, que es saber vender, es el superpoder que te diferencia. Ahora nos toca analizar la mejor parte de la historia, que tiene que ver con cómo pasa un autor que no vendió ninguno de sus primeros 13 libros y que ganaba $2,500 al año a volverse un empresario y un escritor que vende 45 millones de dólares en ventas de libros secretos que todavía no había impreso y que nadie sabía de qué eran en solo un mes con un video de YouTube. Sí, me escuchaste bien.
Brandon Sanderson en marzo del 2022 lanzó un video de YouTube de 16 minutos y procedió a vender directamente $45 millones en libros que todavía no estaban impresos, revisados ni tenían nombre. La historia es que marzo del 2022 llega y Brandon Sanderson publica un video en su canal de YouTube que tiene un título súper dramático que se llama Tengo que confesar algo. Obviamente te hace pensar que va a confesar algo terrible y el video empieza con él súper serio hablando sobre la presión bajo la que ha estado y sobre la presión de tener un montón de compromisos, de cómo se ha estado sintiendo con los deadlines de las editoriales. El mood está súper serio y de repente dice, te tengo que confesar algo, te he estado mintiendo. Y de repente procede a sacar de abajo de su escritorio una torre de papeles gigante y dice, te he estado mintiendo porque accidentalmente escribí una novela extra de sorpresa, no me pude aguantar. Y se para y saca su pizarrón y dice, voy a entrar en modo profesor. Y tiene unos pizarrones con unos gráficos explicando cuánto tiempo había estado viajando al año en el 2019. Y empieza a explicar que el 30% de su tiempo se estaba invirtiendo en viajar, en moverse a conferencias y a conocerse en persona con su comunidad, pero que si bien disfruta esa parte de su trabajo, se empezó a volver una obligación cansada y desgastante porque no estaba cansándose de escribir, estaba cansándose de las partes de su trabajo que no eran escribir. De repente llega la pandemia y en el 2020, si bien su calendario estaba proyectado de nuevo a tener como 80, 90 días de viaje, todo se cancela. Este 30% de su tiempo que antes se pasaba viajando se liberó. Dice, nadie esperaba nada de mí en este 30% de tiempo que de repente era solo mío. Decidí usarlo para escribir un libro secreto, solo como regalo para mi esposa y solo para que ella lo lea. Entonces, escribe toda esta primera novela y le regala el libro a su esposa. No le cuenta a su equipo, no le cuenta a nadie. Su esposa lo lee y acuérdense que su esposa es la COO de la empresa. Y ella le dice, no, lo tenemos que compartir, lo tenemos que publicar. Ya para este punto, imagínate ser su fan, estar en su comunidad y estás viendo este video de tu autor favorito y normalmente te toca esperar un montón de tiempo para que te llegue sus nuevos libros a sus manos, para que termine de escribirlo, para que lo revisen, para que lo publiquen. Y de repente ves este video en el cual te está contando que vas a tener un nuevo libro sorpresa que no te esperabas. Entonces estás feliz con la sorpresa, estás dichosa. Pero de repente saca otra torre gigante de papeles del escritorio y dice, disfruté tanto de escribir esta novela en secreto, sin decirle a nadie, sin presión de nada, que accidentalmente escribí un segundo libro extra de sorpresa. Y dice, si a mí me dejan con tiempo libre, voy a contar historias, voy a escribir libros, es una fórmula matemática, no me puedo aguantar. Y de repente saca 3 torres más gigantes de papeles y las coloca todas encima de una. Es una torre de papeles del tamaño de su torso y dice, te confieso que no escribí un libro, escribí 5 libros extras en los últimos 2 años, que ojo, esto es aparte de sus obligaciones contractuales y los libros de la saga que tenía que escribir en esos años. Entonces, aparte de las series que ha estado publicando, aparte de los libros que ya todo el mundo está esperando, de repente te cuenta y te sorprende con que dejó de viajar en el 2020 y el 2021 y que gracias a eso tuvo todo este tiempo para dedicarles a estas ideas frescas, nuevas, sin presión, sin tanta planificación y espontáneamente poder escribir 5 libros extra. No les contó a su equipo, no le contó a sus lectores beta, se guardó este secreto por años, solo sabe a su esposa, me imagino que sus hijos. Y un día llega a su oficina cuando ya había acabado estos 5 libros y deja estas torres gigantes de papeles alrededor de la oficina con un post-it que decía Top Secret. Y esperó a ver cómo las personas que trabajan con él se iban dando cuenta que habían 5 libros extra completamente nuevos y adicionales que nadie sabía que iban a haber. Después de confesar estos secretos en este video extraordinario, me lo he visto tantas veces porque esos 16 minutos son una masterclass de ventas. El video está tan perfectamente hecho, pero te hace sentir tanto. Me he matado de la risa, me da escalofríos ver el video, es extraordinario. Los primeros 8 minutos son él contándote que escribió estos 5 libros extra, pero la segunda parte del video se trata de la experiencia de venta.
Entonces decidió crear toda una experiencia alrededor de estos 5 libros. Si ya se lanzó esta sorpresa, si ya se guardó el secreto, dice, ok, ahora nos vamos a ir con todo. Y empieza a explicar que su meta es que puedan haber personas que lean estos libros con total misterio y en total secreto, sin saber de qué se van a tratar, solo viendo las portadas y sin ni siquiera saber el título del libro. Entonces quiere que guardemos básicamente el secreto para que tú puedas crear clubs de libro y puedas recibir un nuevo libro cada par de meses como una suscripción, sin saber de qué se va a tratar, sin saber qué personajes va a tener y que todo sea una sorpresa para poder vivir esa emoción y poder crear algo verdaderamente memorable y algo súper especial que no sucede muy a menudo en los libros o en el mundo de las editoriales. Y es ahí donde introduce el Kickstarter famoso. Para contexto, este video salió en marzo del 2022 y está hablando de que sus lectores puedan precomprar estos libros secretos para recibirlos recién en enero del 2023 por 12 meses seguidos. La propuesta de este Kickstarter, la propuesta de este video es marzo 2022, estos libros ni siquiera están revisados, o sea, ni siquiera han sido editados. Por ende, vamos a necesitar un montón de tiempo para editarlos, imprimirlos y producirlos. Entonces él dice, el 2023 va a ser el año de Sanderson y durante 12 meses va a haber esta campaña, este lanzamiento, para que durante todo el año las personas que se participen en este lanzamiento y compren sus productos de lanzamiento vayan recibiendo algo de esta campaña todos los meses del 2023. Este lanzamiento se trata de que tú precompres estos libros que todavía no están impresos, que todavía no existen en físico, que ni siquiera están revisados, que prepagues esta suscripción en marzo del 2022 para que puedas recibir el primer libro secreto 9 meses más tarde, en enero del 2023. Este Kickstarter duró solo 30 días, entonces tú tenías que comprar, pagar y como suscribirte en marzo del 2022 y después eso cerró. Y nadie sabía si más adelante estos libros iban a volverse a imprimir, si iban a estar en editoriales, en librerías. Era como esta oportunidad en la cual en esos 30 días tenías que decidir si querías participar en la experiencia. Y creó algo que había querido crear por muchísimo tiempo. Y era una multitud de opciones para que tú puedas diseñar tu propia experiencia y puedas elegir entre audiolibro, libro digital, libro físico, libro firmado, libro con portada de cuero, libro ilustrado. Y además intercalar tu selección si querías cosas tal vez más económicas o si quieres las cosas más premium y de alto nivel, de libros hasta de $250 cada uno por los materiales y porque está firmado. Y eso iba a estar intercalado con un mes de mercancía y de productos de colección. Entonces, un mes recibes un libro secreto, al siguiente mes recibes una caja sorpresa de productos, el siguiente mes recibes un hoodie y después el siguiente mes vuelves a recibir un libro secreto y así sucesivamente por todo un año. Él había querido crear una experiencia de este tipo y había querido poderles ofrecer a su comunidad, a sus lectores, diferentes precios y diferentes tipos de producto, pero las editoriales tradicionales nunca se lo habían permitido porque sus canales de distribución son demasiado complejos para algo así. En muchas entrevistas, él habla de cuánto tiempo pasó peleando y tratando de convencerles a las editoriales tradicionales de que le permitan ofrecer a sus lectores esta variedad de productos y esta variedad de gama de precios. Porque como podemos ver, mi novio es un ejemplo perfecto. Él compra el mismo libro en múltiples formatos. Si bien lo lee en Kindle, también lo quiere en físico. Y eso es súper común en esta comunidad. Entonces, Brandon Sanderson publica este video en su canal de YouTube y procede a vender $45 millones con más de 185,000 personas que participaron en el lanzamiento. 185,000 personas compraron y participaron en este Kickstarter, generando un total de $45 millones en ventas. Ningún autor, en ningún género, en ninguna parte del mundo había hecho algo así, un lanzamiento de este tipo, y mucho menos con su propia empresa y con acceso directo a sus lectores. Es importante notar que no hizo esto con una editorial, no hizo esto con inversionistas, no hizo esto con una empresa gigante que se encarga y distribuye las operaciones. Hizo esto él con su propia empresa, teniendo total y completo control de absolutamente todo, vendiendo estos productos directamente a sus lectores y a su comunidad, no a través de librerías, no a través de estos contratos súper complejos de distribución, literalmente controlando el canal de distribución, que es su comunidad de redes sociales, vendiendo uno a uno. Y gracias a la cercanía que había construido a lo largo de décadas
con su comunidad. Lo chistoso es que se habían puesto la meta de llegar a $1 millón en ventas con el Kickstarter. Esa era la proyección que habían tenido con la empresa. Obviamente, el Kickstarter rompió no solo los récords que ellos pensaban y habían proyectado, sino los récords de toda la plataforma. Yo creo que va a ser estudiado por escritores y editoriales por la siguiente década como mínimo, porque lo que él ha construido es algo histórico en el mundo de escritores, de escritoras y editoriales, y de cómo está cambiando la industria, y de poder ver lo que un buen escritor con un buen cerebro de negocios y una buena empresa y una buena estrategia de contenido, lo que es capaz de hacer. Si esto no es un cerebro de negocios extraordinarios, no sé qué es. Porque este ser humano es un escritor extremadamente prolífico, extraordinario en su arte, en su destreza de la escritura, en la creación de estos productos que son sus libros. Pero además tiene una visión empresarial, una visión de marketing, una visión de ventas, una visión de comunidad extraordinaria. Y el momento que juntas esas dos cosas, el arte, el producto, la calidad de sus productos, con un buen cerebro de negocios y el nivel de estrategias que maneja, literalmente hace magia. Vamos a analizar la razón por la que funcionó y cuáles son los ingredientes exactos y concretos que le permitieron construir algo como este lanzamiento de 30 días de $45 millones. He estado analizando esto por mucho tiempo. Pasé más de 20 horas leyendo todo lo que podía al respecto del modelo de negocios que está creando, de su estrategia de contenido y por qué le funcionó. Y vamos a hablar de 3 ingredientes, 3 piezas del rompecabezas que estaban colocados en su lugar a nivel de estrategia de negocios para poder aprender e inspirarnos de lo que él ha construido y de este impacto que una persona puede generar en una industria que comúnmente no vende, ni sabe de negocios, ni monta sus propias empresas. ¿Cómo hizo para ejecutar esto de una manera tan extraordinaria? El ingrediente número 1 que Brandon Sanderson tiene clarísimo es que no basta con escribir buenos libros o tener un buen producto. Tienes que saber venderlos y crear experiencias alrededor de ellos. Y aunque sus libros son su producto y claramente es un excelente escritor, ha tenido súper claro desde que estaba en la universidad que esa es solo una parte de la fórmula. Porque la segunda parte es manejar la experiencia de poner el producto en el mundo y ponerlo en las manos de otras personas, que tiene que ver con negociaciones y comercializarlo y distribuirlo. Y cuando él estaba en la universidad, empezando a tomar todas estas clases de escritura, se dio cuenta de que aunque amaba a sus profesores, ninguno le estaba enseñando cómo vender, cómo negociar, cómo funciona un contrato con una editorial, cómo cobrar y cómo publicar un libro en la vida real. Se dio cuenta que ninguno de estos profesores había publicado un libro. Sabían cómo escribir mejor, narrativa, desarrollo de personajes, pero no sabían cómo funciona la industria, ni de la parte monetaria, ni de las ventas, ni de los contratos. Desde ese momento en la universidad se fue en búsqueda de alguien que le pueda ayudar, no solo a escribir un buen libro, sino a traerlo al mundo. Y encontró una sola clase en todo el currículum de la universidad que tenía un profesor que sí había publicado libros y que sí estaba activamente publicándolos. Pero esta clase era para estudiantes de maestrías y no les servía los créditos, pero aún así empujó y logró meterse a esta clase porque dijo, no necesito un checklist de lo que la universidad piensa que tengo que aprender, necesito genuinamente aprender cómo hacer que esto suceda. Yo creo que todos tenemos ese momento de darnos cuenta, de darnos contra la pared cuando te gradúas de la universidad o de una carrera o una certificación, cuando eres buena en una destreza y después te das cuenta como, pero nadie me enseñó a vender mi trabajo. Yo cuando me gradué de diseñadora de interiores, fui y conseguí mi primer trabajo en un estudio de diseño y después fue como, ¿por qué nadie me enseñó en esos 4 años? No solo cómo conseguir el trabajo, sino después cómo negociar mi sueldo y cómo vender mis proyectos y cómo conseguir clientes. Brandon Sanderson es más inteligente que todos porque él se dio cuenta en la universidad y ya empezó a hacer estas preguntas. Mientras escribía esos primeros 5 libros de práctica, se adelantó y dijo, ok, pero cuando llegue el 6º y llegue el momento de vender uno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me tengo que guiar? ¿En qué me tengo que fijar? Y dijo, este es el momento para empezar a aprender. Y dice que esa clase con un profesor fue lo que le cambió la vida, porque este profesor llegó y les dijo, aquí está mi último contrato, esto es lo que yo negocié, estos son los números, esto es lo que puedes esperar ganar, así es como se calculan los porcentajes, esta es la cantidad del dinero que te van a entregar, así funciona la industria, así funcionan las editoriales, estos son los tiempos.
Y para poder vivir de escritor, estos son los números que tienes que hacer, esta es la cantidad de libros que tienes que vender, así se negocian los porcentajes. Desde ese momento, ya en la universidad, Brandon Sanderson tenía esta meta de no solo quiero ser escritor, quiero vivir de ser escritor. No quiero solo escribir libros, quiero que eso me mantenga. Él dice que esa fue su primera ambición, fue poderse mantener en un estilo de vida cómodo y realista a través de sus libros. Él habla mucho de la planificación financiera que los escritores y las escritoras tienen que hacer para vivir de esta industria y vivir de ese trabajo. Yo al principio, cuando empecé a leer estas entrevistas, empecé a investigar todo esto de Brandon Sanderson, yo decía, ¿de dónde será que salió su instinto emprendedor? ¿De dónde sacó y cómo desarrolló su cerebro de negocios? ¿Y cómo hizo para ser este escritor de fantasía, de este mundo extraordinario? Y al mismo tiempo ser tan bueno con una estrategia de ventas y estrategia de negocios. Y en una de las entrevistas, justo esta de Tim Ferriss, explica que es todo gracias a su mamá, porque su mamá era contadora y su papá era emprendedor. Y su mamá siempre le enseñó y le habló y le entrenó a hablar de dinero, a entender los números y a cuestionar esta parte operativa de tu carrera profesional y de tu trabajo. Él dice que ese es su superpoder, ser un escritor criado por una mamá contadora. Ese cerebro matemático, ese cerebro numérico y también esa ambición financiera viene de todo lo que su mamá le enseñó a través de verla trabajar. Una vez que él logró esta primera meta de vivir de la escritura, se puso una segunda meta, que era tener más control de su carrera profesional. Tuvo un momento súper frágil al principio de su trayectoria, al principio de su carrera profesional, cuando la editorial con la que estaba trabajando y que tenía la propiedad intelectual de sus libros, se estaba peleando con Amazon en estas negociaciones que han estado pasando en las últimas, probablemente la última década, para ver quién va a controlar la industria. Amazon ha estado empujando y empujando por controlar más este mundo de las editoriales y los libros. Y en medio de esta pelea, me imagino que ni uno ni el otro quería ceder, Amazon decide quitar de su tienda muchos de los libros de esta editorial, entre ellos los libros de Brandon Sanderson. Esto era antes de que él sea súper famoso, antes de que tenga sus redes sociales o una comunidad súper bien armada. Su carrera profesional, el dinero que él ganaba, sí dependía en gran parte de que Amazon pueda seguir vendiendo sus libros, y de un día al otro sus libros desaparecieron. Nadie los podía comprar y ya no se podían encontrar, y se dio cuenta que, uno, qué miedo, dos, qué frustrante. Y dijo, wow, Amazon controla mi carrera, controla mi vida y controla mis finanzas y no quiero que me vuelva a pasar. Se dio cuenta que necesitaba proteger su futuro y necesitaba como que agarrar las riendas de su destino y las riendas del asunto. Y dice que escuchaba la voz de su mamá diciendo como, te entrené para esto, haz algo al respecto. Dice, los escritores más famosos que normalmente te imaginas tienen un asistente, dos asistentes. Eso ya es como, wow, tienes un equipo. Brandon Sanderson tiene 64 empleados. Y es por ese momento en el que decidió que quería empezar a hacer el todo de principio a fin para poder empezar a tener más control del proceso y así poder controlar el resultado. En vez de él sentarse, cruzarse de brazos, a quejarse y decir, así funciona la industria, así son las cosas, ya nada, equivalente cuando nos sentamos a solo quejarnos del algoritmo, él literalmente dijo, ok, aquí es donde necesitamos crear una nueva manera de hacer las cosas. Puedo construir algo nuevo, un nuevo camino, no solo para mí, sino para todos, para los futuros escritores y escritoras y para el futuro de esta industria, para innovar, para abrir caminos y por sobre todas las cosas para que el enfoque esté en lo que de verdad importa, que son los lectores. En la mayoría de entrevistas, si bien habla de las cosas que están mal con la industria y también los problemas que existen y los pros y los cons de también los nuevos caminos que él está creando, por sobre todas las cosas, él habla una y otra vez de su comunidad, de sus lectores, que son sus clientes. De nuevo, no habla del dinero, ni de los premios, ni de las listas de los mejores escritores, ni de los récords. Habla de sus lectores, habla de su comunidad, habla de sus clientes como la prioridad número 1. El ingrediente número 2 de estos lanzamientos extraordinarios y de este cerebro de negocios es que los resultados que consigues dependen de la confianza que primero construyes. Y porque Brandon Sanderson respeta claramente tanto a sus lectores, tiene clarísimo que para poder innovar o hacer ningún cambio en la industria, para poder controlar su destino, va a necesitar de una comunidad cercana y de un montón de confianza. Y tiene claro que ganarse la confianza de las personas no es algo gratis, no es algo que se puede tomar por sentado y no es algo que pasa por accidente.
Y eso se nota clarísimo en cuánto tiempo él pasa creando contenido. Y no me refiero solo al contenido de los libros que se publican. Me refiero al contenido gratuito que está en su canal de YouTube, en su podcast, en su Reddit, en su página web, creando conferencias, eventos gratuitos, todo alrededor de crear cercanía y conexión con su comunidad. Su canal de YouTube tiene más de 700,000 suscriptores y hay episodios en su podcast constantemente. Es algo que está vivo, es algo que está constantemente nutrido y a lo que él le dedica una gran parte de su tiempo. Las personas no le siguen solo para ver cuando él se aparece y dice, hola, acabé un libro, cómprame, hola, te vendo un libro. Nada que ver. Su contenido es súper valioso y él vende sin vender 24/7. Le podríamos coronar a Brandon Sanderson como el rey de vender sin vender. Porque primero que nada, publica sus clases de escritura que él da en la universidad completamente gratis en su canal de YouTube y en los podcasts. Uno de sus trabajos es ser profesor de la universidad y él enseña la clase que él hubiese querido haber encontrado cuando él era estudiante en esa misma universidad. Su meta es que todas las personas que toman su clase sepan cómo vivir de ser escritores, porque él ya obviamente vivió ese proceso y sabe que la meta más compleja no es escribir un buen libro, es hacer que ese libro te mantenga. Entonces, no solo enseña cómo escribir buenos libros, enseña cómo negociar un contrato y cómo calcular los números y cuánto dinero harías y cómo funciona la industria. Pues, se ha convertido en un líder del género de fantasía y ciencia ficción, pero también ha desarrollado estas metodologías únicas que utiliza de sus sistemas de magia, de cómo construir estos mundos, de cómo construir un universo. Y él las enseña gratuitamente y regala este conocimiento con total generosidad para que otras personas también puedan escribir mejores libros y para ayudar a la industria para que puedan ser más exitosos. Él graba y sube y entrega completamente gratuitas estas clases de nivel universitario. Son buenísimas las clases, a mí me encantaron, yo las vi, me parecieron súper útiles. También encuentras contenido de conexión. Él graba videos y podcasts sobre videojuegos que él está amando, sobre sus hobbies, sobre los libros que él está leyendo. Hace comentarios sobre los libros que a él le encantan o sobre errores que cometió en algún libro o en su camino. Su contenido es un ecosistema digital de todo lo que él hace y todo lo que él es. Pero en su contenido, él se incluye como parte de una comunidad de lectores. No solo como un escritor, no solo como el empresario que viene a vender. Él también es lector, él también ama la ciencia ficción y la fantasía y es amante de estos libros. Y entonces puedes tener y crear esta relación súper cercana con él porque compartes los mismos intereses, porque compartes los mismos hobbies, porque compartes su estilo de vida y lo que está pasando en su corazón y en su cerebro, mucho más allá de lo que te está vendiendo. Y después hay un tercer pilar de su contenido en el cual él súper abiertamente comparte el proceso imperfecto de sus libros. Él te abre la puerta a su proceso de escritura y lo documenta. Te cuenta en qué está trabajando, qué es lo que le está costando, las decisiones que está tomando. No es que se esconde en una cabaña en medio del bosque por 2 años de escribir solo y después se aparece, hola, cómprame un libro. No, te hace parte de todo el proceso, documenta su día a día, su semana a semana, el mes a mes. Y una de las cosas que hace que me encantan y que es gran inspiración para tu contenido y para mi contenido es que se graba en cámara mientras firma libros. Él cada año tiene que firmar entre 50,000 y 100,000 libros, que significan un montón de horas al año que él pasa firmando libros. En vez de sentarse solito y firmar libros a escondidas en una oficina, puerta cerrada, él prende una cámara y conversa con su comunidad mientras firma los libros con un co-host. De ahí salió mucho del contenido de su canal de YouTube. Entonces, toma algo que ya es parte de su vida, que ya es parte de su trabajo y algo que él va a tener que seguir haciendo y algo que ya tiene que hacer y lo convierte en contenido, que me parece tan buena idea porque sus libros firmados se venden por más de $250. Pero es extra cool saber que si ya le estoy pagando $250 por su libro firmado, también tengo el video de él potencialmente firmando el libro que yo estoy comprando. Entonces hay como este inception de ok, te quiero pagar y quiero tu libro firmado, amo tu trabajo, pero simultáneamente te estoy viendo y conversando contigo y pasando tiempo contigo mientras te veo visualmente firmar el libro que potencialmente yo te estoy comprando y estoy recibiendo. Está dándose el tiempo y la atención de conversar con nosotros mientras firma estos libros que me está también vendiendo. Esto es algo de lo que tú y yo hablamos todo el tiempo en este podcast, que es
documentar lo que ya haces. No solo pensar en crear nuevo contenido desde cero y nuevas cosas. Este es un buen momento para inspirarnos de Brandon Sanderson y decir, ¿qué es algo que ya hago? ¿Qué es algo que ya pienso? ¿Qué es algo que ya es parte de mi vida? Que podría muy sosteniblemente convertirlo parte de mi contenido orgánico. Él podría decir, ¿a quién le va a importar verme firmar libros? ¿A quién le va a importar el videojuego que estoy jugando? Pero no, él no dice eso. Dice, voy a aprovechar cada oportunidad que tengo para hablar y relacionarme imperfectamente con esta comunidad y crear relaciones y presentarme constantemente a pesar de que también estoy escribiendo 8 horas al día. Su contenido son todas las conversaciones que él ama tener, es la mesa que él ha construido de las personas con mismos intereses que quieren conversar con él de las mismas cosas. ¿Qué es algo que tú ya haces, pero que estás ocultando? ¿Qué es algo que tú ya piensas, pero estás guardando? ¿Qué es algo que ya es parte de tu proceso y de tu vida en el día a día que podría ser este contenido orgánico? Otra estrategia que utiliza es que tiene barras de progreso en su página web. Tú entras a brandonsanderson.com y puedes ver el progreso en el que él está en los 3 libros que está trabajando y en qué parte, qué porcentaje del libro o del proceso ya está completado. Y esto es para que sus lectores siempre puedan saber o al menos saber qué esperar y proyectarse de un libro si ya está casi terminado y que tengan un poco más de claridad sobre los tiempos. Porque comúnmente en el mundo de las editoriales nunca sabes nada. Es como una espera interminable hasta que llega el libro a tus manos. Este es un perfecto ejemplo de ofrecer claridad y especificidad para que tus clientes no estén confundidos. Brandon Sanderson claramente no tiene ninguna necesidad de hacerse el misterioso, de hacerse el cool, de hacerse el sofisticado, ni de decir solo, se vienen cositas, sino que puedes entrar a su página web y ver literalmente en qué libros está trabajando, el porcentaje en el que va y más o menos proyectar cuánto tiempo va a tomar que tú puedas leer este libro y lo tengas en tus manos. Vas a poder ver qué libro está empezando, vas a poder ver que en el libro que más te gusta está ya casi por la mitad y puedes seguir el camino y seguir el proceso y tener constantemente expectativas claras de que se vienen nuevos libros, de saber cuánto más o menos tiempo vas a esperar y de acompañarle en el camino, de ser parte del proceso. Obviamente esto es aparte de los libros secretos que lanzó como una experiencia especial, pero con sus sagas y sus series, tú sabes más o menos cuál es el siguiente que va a sacar y te puedes ir preparando, te puedes organizar, puedes planificar. Y esto es porque él también es fan de este tipo de libros. Cuando él espera libros de otros autores o dice que cuando era chiquito leía una serie que le encantaba y tenía que esperar años o no sabía cuándo iba a salir la siguiente parte. Y esa incertidumbre, esa confusión, no se sentía tan bien. No le gustaba esta incertidumbre cuando él está del otro lado. Ha creado estas diferentes opciones pensando en, ok, yo como lector, ¿qué me encantaría que mis autores favoritos hagan? Y él va y ejecuta exactamente lo que a él le gustaría encontrar. Es este perfecto ejemplo de crea el contenido que quisieras consumir. Trata a sus lectores como le gustaría que le traten a él como lector y gracias a eso tiene una estrategia de contenido súper sólida. Gracias a eso vende sin vender todas las semanas, todos los meses, a lo largo de los años. Es gracias a que documenta su proceso, gracias a que somos parte del camino, gracias a que nos hace sentir tan involucrados y nos hace sentir parte de su mundo, que entonces puede hacer todo tipo de lanzamientos, como literalmente lanzar 5 libros sorpresas de un día al otro y vender $45 millones. Este es un masterclass de ventas. El error que comete la mayoría de personas en redes sociales, que tú y yo siempre hablamos, que nos damos contra la pared, es salir de un día al otro y decir, sorpresa, pasé 5 años trabajando en secreto sin contarle a nadie sobre este producto y ya está listo y ahora cómprame, te lo vendo. Así no funcionan las ventas, ni los clientes, ni los negocios digitales. La única razón por la que este lanzamiento de $45 millones funciona es porque él nunca se ha desaparecido. Él ha estado escribiendo libros por décadas y él ha estado creando contenido gratuito por muchos años y nos ha hecho parte de todo el proceso. Después de ese lanzamiento, que fue en marzo, pasaron 9 meses hasta que el producto finalmente empezó a llegar a las manos de sus clientes. Y durante esos meses, de nuevo, hizo a todo el mundo parte del proceso. Aunque las ventas ya estaban cerradas y ejecutadas, aunque ya ni siquiera la gente podía seguir comprando los productos a través de su contenido, hizo a todo el mundo parte del proceso. Primero comunidad, primero contenido, primero confianza. Y después, encima de eso, vienen las ventas y las experiencias. Él tiene muy claro el orden de las prioridades y el verdadero motor
de lo que hace para que todo esto funcione. La experiencia que él crea son todas las emociones que se generan a través de un lanzamiento. No es solo hablar del producto, no es solo él hablando del libro, es la deseabilidad, la expectativa, los nervios, el proceso, la emoción, el tiempo, los countdowns, las barras de progreso, los detalles, para que cada parte, no solo del producto, sino de la experiencia, del tiempo de espera y del contenido que él crea a lo largo de ese proceso, hace que el producto signifique algo, para que todo cuente historias, no solo la historia que está dentro del libro. Su contenido cuenta una historia, el proceso cuenta una historia, y así él logra que un producto sea más que solo un libro. Cada uno de estos libros, especialmente estos secretos y misteriosos, significan mucho, significan más que solo un libro. Significan los meses de espera y significan seguirle y la sorpresa y la conexión con él. Y si vienes a nuestra casa, te vas a encontrar en la oficina de mi novio con muchos de estos libros de Brandon Sanderson en diferentes formatos, en diferentes colecciones, diferentes portadas. Y gracias a todo lo que ahora yo he aprendido de él y de su empresa y de su detrás de escenas, ahora para mí también esos libros significan más que un libro. Entiendo su origen, entiendo que son especiales, son tesoros. Es gracias a cómo Brandon Sanderson y toda su empresa hacen negocios que estos libros cobran más vida, son más especiales y están llenos de alma. Y el tercer ingrediente de estos lanzamientos exitosos se llama alma, alma, alma y más alma. Brandon Sanderson tiene clarísimo que lo que más importa de su trabajo es escribir buenos libros y conectar con su audiencia. Y todo el resto se da como efecto dominó cuando esas cosas están bien ancladas. Y cuando eso está bien hecho, sus historias son el alma de la empresa. Son el alma que le permiten generar todo este empleo en su comunidad, en su familia. Muchas de las personas que trabajan en su empresa son su cuñado y sus primos y gente muy cercana a la comunidad donde él ha crecido y ha vivido toda la vida. Gracias a esto, participa en su comunidad universitaria para estudiantes. Puede entregar todo este valor gratuito a personas alrededor de todo el mundo porque no vive solo de ser profesor. Gracias al alma de sus historias y a la empresa que está creando y construyendo, puede también ser de servicio a la industria y abrir nuevos caminos en una industria editorial. Y gracias a que respeta tan profundamente el alma de su trabajo y de sus historias, puede traer estos mundos extraordinarios y literalmente mágicos al mundo real. Brandon Sanderson tiene mucho enfoque y eso es súper inspirador. Después de décadas no se ha distraído. Él siempre dice muy directamente que no le interesa hacer películas ni series si es que eso compromete el ritmo el cual él escribe. Dice muy claramente que no firma contratos que le quitan control creativo de sus historias y que siempre ha preferido ganar menos dinero si es que eso significa tener mayor libertad creativa. Y aunque tiene este equipo de 60 personas, tal vez inclusive ya sean más, ahí está, firmando su libro, creando el contenido del otro lado de las cámaras, hablando en el escenario de sus conferencias. Y es un perfecto ejemplo de que construir algo gigante y extraordinario no significa desconectarnos de nuestro producto, de nuestro trabajo, de nuestras destrezas. No significa dejar de hacer lo que vinimos a hacer, significa hacer mejor lo que vinimos a hacer. Y de que la meta de construir una empresa grande y de vender más es hacer más de lo que amamos. La meta de diseñar estos sistemas, estas operaciones, estos canales de distribución, la meta de ser mejores en los negocios y de saber vender, todo eso es para poder llevar a esta esencia y esta alma de lo que hacemos más lejos. En este caso son sus historias y eso es lo que de verdad importa. Y todo lo que han construido y creado alrededor de esta empresa gigante es alrededor de llevar estas historias más lejos. Eso es enfoque. Tienen estas oficinas, estos headquarters grandotes que construyeron al lado de su casa y tienen túneles. Tienen vitrales mágicos de artistas famosos con personajes de los libros y escenas de los libros. Cada cuarto de las oficinas está diseñado de acuerdo a un diferente libro. El papel tapiz y los muebles y los símbolos representan un diferente mundo, diferentes personajes, diferentes historias. Tienen estos como acuarios y peceras cilíndricos y parece un parque de diversiones de un mundo mágico. Pero son las oficinas y entrar a estas oficinas, ver las fotos, es como imaginarte cómo son los libros. Obviamente cuando conocí a mi novio me leí uno de los libros que se llama Mistborn y cuando empecé a investigar y ver estos artículos y las fotos, es como estar metida en el libro y estar metida en el Cosmere y solo qué divertido. Qué divertido ser un señor de 50 años que ama tanto lo que hace todos los días, que llega con su t-shirt de dragones, un blazer y sus jeans y ama ser super nerd y es demasiado auténtico y entra a esta oficina a través de un túnel conectado con su casa y hay una galería de arte en este túnel
Y todas las personas que trabajan ahí son amantes de esta fantasía y de este mundo y de estos personajes, y las personas trabajan descalzas y todo el mundo es súper creativo, y en las conferencias incluso celebran los matrimonios de los personajes de estos libros. Y lo único que puedo pensar es, wow, qué coherencia entre los mundos y las historias que él imagina y lo que está construyendo en el mundo real. Me prende los ojos en estrellitas y me hace sonreír ver a este ser humano que ha podido construir algo tan auténtico, de la mano de su familia, de la mano de su esposa, de la mano de generar todo este empleo y de entregar simultáneamente tanto a su comunidad y de mantenerse por tantas décadas en lealtad con sus creencias y con su manera de ver el mundo y con su imaginación y en coherencia con sus no negociables y con sus prioridades, y de que sigue escribiendo 8 horas al día. Yo creo que es perfecto cerrar con algo de lo que empezamos, del estilo de vida. Aunque vende $45 millones en un mes con este video de YouTube, sigue escribiendo 8 horas al día. Y eso es la gasolina de lo que le permite que todo el resto de las cosas sigan existiendo y sigan funcionando. Aparentemente ahorita están en el proceso de construir toda una plaza con un teatro, y van a haber tiendas y va a haber una librería basada en libros de fantasía y todo decorado como una extensión de sus libros, sus oficinas y ahora casi que un parque de diversión. Lo que quiere decir que se sigue expandiendo y sigue materializando estos mundos mágicos en la vida real. No sabes cuánto tiempo llevo queriendo crear este episodio. Empecé a desarrollarlo el año pasado y finalmente aquí estamos. Me siento tan energizada e inspirada con esta historia, con su vida, con su trabajo. A lo largo de consumir su contenido y leer estas entrevistas y ver todos estos videos, me maté de la risa, me dieron escalofríos, me dieron ganas de llorar, me he pasado sonriendo, me energizó, me dieron ganas de trabajar, me dieron ganas también de volverme escritora de fantasía y leer 800 libros de fantasía, y solo qué regalo tan grande es poder aprender de este tipo de empresarios. Esa es la verdadera definición de magia. Es el mejor ejemplo de lo que significa el nuevo paradigma de los negocios, de lo que significa una empresa con alma, una empresa llena de vida. Podría parecer que Brandon Sanderson hizo magia y vendió $45 millones en libros que no existen, en un abrir y cerrar de ojos o con la varita mágica. Pero no es magia, es más como ciencia, porque cuando analizas cada parte del rompecabezas, todo hace sentido exactamente cómo consiguió esos resultados. Las mejores estrategias de ventas parecen magia, parecen invisibles, pero en verdad son decisiones súper estratégicas con cimientos muy claros y son el cúmulo de acciones repetidas, acciones enfocadas y súper firmes. Hacer negocios es construir estos nuevos mundos en el mundo real y de empezar a sembrar ventas mucho antes de tener algo que ofrecer. Si te llevas una cosa de esta historia, de este caso de estudio, es que hay que sembrar las ventas mucho antes de tener algo que ofrecer. ¿Cuántas personas también se rendirían diciendo voy a ser escritor, y después escribes 1 libro, 2 libros, 3 libros, 5 libros, 6 libros, 9 libros, 11 libros, 13 libros y no estás logrando resultados? Brandon Sanderson no se rindió y recién al libro 13 empezó a ganar un poco de tracción, un poco de dinero, un poco de atención. ¿Cuántas personas también después de ya publicar 70 libros dirían ya, estoy cansada, estoy cansado, me voy a descansar, me quiero retirar? Brandon Sanderson no se queja de su trabajo. Más bien dice, ojalá tenga suficiente tiempo y suficiente energía para contar todas las historias que tengo dentro. Habla y dice, creo que ojalá tenga hasta los 70 años para seguir siendo tan prolífico y tengo todavía tantas historias y no me alcanza el tiempo. Él habla constantemente de apreciar el nivel de energía que tiene, el nivel de vida que tiene, porque sabe que no va a durar para siempre. Me siento tan inspirada y tan energizada, porque además se nota que él está solo pensando, este es solo el principio, este es solo el principio. Tienen planes extraordinarios para lo que quieren seguir construyendo y siguen teniendo un enfoque láser de a dónde van, de dónde vienen y lo que quieren crear y para quién. Así que quiero saber tú cómo te sientes y cómo resumirías este episodio con un solo emoji, lo que más te impactó, lo que más te llevaste aquí en los comentarios. Qué épica vida de él, de su familia, de la gente que trabaja ahí, de su equipo, sus libros. Qué espectacular empresa. Y me voy yo a imprimir mis propias notas del episodio y releerlas. Creo que estas son lecciones y un gran enfoque que necesitamos tatuarnos en el corazón. Y ahora sí tener este episodio aquí disponible para nosotros para cuando sea que se nos olvide por qué empezamos, por qué hacemos lo que hacemos y más que nada a dónde vamos. No te olvides que para conseguir las notas completamente gratuitas es un PDF de 5 páginas que saqué yo personalmente del episodio. Solo tienes que entrar a mi Instagram, Isa García, y me mandas un mensaje por interno con el número de este episodio y se te van a detonar
completamente gratis e inmediatamente. Y solo me mandas un mensaje interno que diga 181, el 181, que es el número del episodio. Y si quieres las notas y también quieres desbloquear el cupón de $77 para vender sin vender, me mandas el 181 cupón, así junto en una sola palabra, para que se te desbloqueen las dos. Tengo un poco de nostalgia y de tristeza de que ya llegó el momento de dejar de hablar de Brandon Sanderson y sus mundos mágicos. Hoy nos despedimos aquí y yo me voy a trabajar en el siguiente episodio, en el que ahora yo te voy a contar algo relacionado a esto de cómo hicimos un lanzamiento secreto de un programa el año pasado. Para quedarnos on brand con lanzamientos secretos, el año pasado nosotros lanzamos un programa nuevo, hicimos un lanzamiento sin crear contenido y vendimos $40,000. Y te voy a enseñar el paso a paso de cómo fue, lo que aprendimos, los experimentos que hicimos y para qué lo hicimos. Con eso me despido y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Te quiero mucho.